A continuación, daremos inicio a la sexta mesa titulada Temas actuales en materia de personas. Agradecemos la participación de los doctores Alberto Muñoz Fernández, Juan Camilo Jiménez Valencia, Lucas Andrés Pérez Martín, Juliana Rodríguez Rodrigo y Montserrat Pintó Sala. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Montserrat Pintó Sala, quien nos hará el honor de moderar el panel. La profesora Montserrat Pintó Sala es directora ejecutiva de ISDE de Barcelona, diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, responsable de la Comisión de Personas Mayores, Discapacidad, entre otras, integrante de la Comisión de Infancia del Consejo General de la Abogacía Española, miembro del patronato de la Fundación San Raimon de Peñafort, abogada y mediadora. Tiene especialidades en adopción internacional, protección de menores, personas con discapacidad y tercera edad. Ha enfocado su carrera profesional a la parte más social de la profesión. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, especialmente a todos los que nos escuchan de distintas partes del mundo. No sé si es buenos días o buenas tardes. También a los ponentes invitados. Y agradecer también a Jorge Luis Collantes todo el apoyo y colaboración que nos ha dado estos días para la organización de esta mesa número 6. Aprovecho, no quiero perder la ocasión de recordarles que la primera edición del Diccionario Digital de Derecho Internacional Privado está ya prácticamente disponible. Está editándose y en breve estará disponible. Para los que no conozcan esta herramienta, participan más de 90 autores y es una herramienta de consulta en la que incluso creo, si no estoy equivocada, que algunos de nuestros ponentes invitados también participan y ellos generosamente lo que hacen es compartir sus opiniones y conocimientos con todo el mundo. No quería dejar la oportunidad de recordarlo por la utilidad que va a tener. Bien, dicho esto, hoy trataremos en nuestra mesa temas actuales en materia de la persona y para ello contamos con unos juristas de excepción que son don Alberto Muñoz Fernández. Él es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Navarra, en la que obtuvo el grado de doctor con la tesis titulada La protección del adulto en el Derecho Internacional Privado y mereció el premio extraordinario de doctorado. Ha sido Visiting Scholar en la Fordham Law School y en la University College Cork. Asimismo, profesor visitante de Derecho Internacional Privado y Arbitraje Internacional en distintas universidades de Latinoamérica. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de que él tratará las medidas de protección de las personas con discapacidad en el ámbito internacional. Asimismo, contamos con la presencia de don Juan Camilo Jiménez Valencia, que es asociado senior en la Hamilton und Vandenberg, actúa como secretario de tribunales arbitrales en arbitrajes comerciales internacionales y de inversión, y asimismo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con un LLM en International Dispute Settlements, MITS del Graduate Institute of International and Development Studies en la Universidad de Ginebra. Su lengua materna es el español, pero también habla inglés, francés y portugués. Adicionalmente, cofundó Colombian Very Young Arbitration Practitioners en 2015 y Latin American Arbitration Practitioners Europe LATAM en 2019. Él tratará el tema de transferencia internacional de los menores de edad y concretamente con el artículo 19 del reglamento sobre el estatuto de las transferencias de jugadores de la FIFA. Contamos asimismo con don Lucas Andrés Pérez Martín. Él es licenciado y doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, diplomado en Derecho Comunitario, director del área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de la UNED e invitado de la universidad donde obtuvo el reconocimiento a la excelencia en la docencia en la convocatoria de la misma Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2020-2021. Y asimismo la excelencia a la productividad investigadora destacada en la misma universidad, en el 17 al 22. Es autor de 10 libros de docencia en autoría y coautoría, de 14 artículos doctrinales
de 38 capítulos de libro y conferenciante o comunicante en más de 40 eventos científicos nacionales e internacionales. Asimismo, es magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Las Palmas desde el 2004. Él nos tratará los pasos jurisprudenciales y legislativos para determinar la residencia habitual de los ciudadanos europeos. Y contamos también con doña Juliana Rodríguez Rodrigo, que ella es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid y acreditada a catedrática desde el mes de mayo. Es autora de 5 monografías, una coautoría de 35 artículos de revista publicados en revistas de prestigio nacionales y extranjeras y 61 capítulos de libro publicados por los mejores editoriales nacionales e internacionales. Es subdirectora del Máster en Comercio Exterior y codirectora del Máster Online en Derecho de Familia y Sucesiones Internacional, vicedecana del doble grado de Derecho y Economía, coordinadora del TFG de Derecho de los dobles grados con Derecho, corresponsable del grupo de investigación Accursio y algo de lo que ella está muy orgullosa, se siente muy orgullosa, vaya, es directora del Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado, que este año ha celebrado su 9ª edición de la universidad también, todo ello, Universidad Carlos III de Madrid. Como verán, no les engañaba cuando les decía que contamos con unos ponentes juristas de excepción, con un currículum que está ahí sintetizado, pero que tienen realmente mucho interés. Ellos van a contar con 6 minutos de exposición de los temas indicados y posteriormente, una vez ellos hayan hecho sus correspondientes exposiciones, contarán con 3 minutos más para añadir, ampliar o concluir lo que consideren. Así que ya sin más dilación, cedo la palabra a don Alberto Muñoz Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias también al estudio Mario Castillo Freire, a Jorge Luis y también a Macarena Ruiz por su apoyo técnico. Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que están en Latinoamérica. Bien, mi tema, como ha dicho Monse, es el de las medidas de protección de las personas con discapacidad y, bueno, voy a adelantar cuál es la idea básica, que es muy sencillita, de mi exposición, que es un ámbito dentro del derecho que quizás sea el que más ha cambiado en los últimos años. Y ha cambiado de tal manera, de una forma, que es muy difícil de abordarla ahora desde el punto de vista del derecho internacional privado con normas meramente internas, con normas de derecho internacional privado autónomo. Entonces, la idea final y la conclusión que saco es la conveniencia de ratificar un instrumento que existe, que ya está en vigor en algunos países, que es el Convenio de Haya del año 2000 sobre protección internacional de adultos. Entonces, esta es la idea básica, ¿no? El cambio que ha habido, que afecta mucho complica su tratamiento en el derecho internacional privado y hace conveniente su tratamiento en una norma específica y detallada, como es el Convenio de la Haya. Voy a estructurar mi exposición en 3 partes y una cuarta que será la conclusión después en los 3 minutos finales. La primera parte voy a explicar en qué consisten estos cambios que he aludido y cómo los ha incorporado España a su derecho material. En segundo lugar, expondré cuál es el tratamiento que el derecho internacional privado español da actualmente a esta temática. Y en tercer lugar, pondré de manifiesto cuáles son las limitaciones de nuestro sistema, que algunas son inevitables y por eso justifican la aprobación de un instrumento pues, más detallado, ¿no? Bien, entrando al primer punto, que es el de los cambios que se han producido en las últimas décadas, especialmente desde el año 2006, con la aprobación del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que voy a destacar 3 ideas. La primera es que considera que la limitación de la capacidad de obrar, que la incapacitación, es algo discriminatorio hacia las personas con discapacidad y, por lo tanto, aboga por su limitación, su supresión, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a las medidas de protección,
la Convención de las Naciones Unidas apuesta por eliminar la sustitución, las medidas que suponen una sustitución de la voluntad de la persona y cambiarlas por medidas meramente de apoyo, ¿no? Ayudar a la persona a que pueda tomar sus propias decisiones, en lugar de sustituirla y tomar las decisiones por ella, ¿no? Y el tercer punto de esta convención es potenciar la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. Bien, ¿cómo ha incorporado España estos principios de la Convención de las Naciones Unidas? Voy a decir también, lo voy a dividir en 3 puntos. El primer punto es que en España hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de esta convención hasta el punto que hemos eliminado la incapacitación de nuestro sistema. En segundo lugar, hemos establecido un sistema de apoyos. Hemos eliminado prácticamente la representación y, en cambio, hemos establecido un sistema fundamentalmente de apoyos a la persona con discapacidad para que pueda formar su voluntad y expresarla libremente sin discriminación. Y el tercer punto es que esto se traduce en un sistema en el que lo principal es la autonomía de la voluntad, los poderes de representación que el propio adulto establezca para su futura protección. En segundo lugar, la potenciación de la guarda de hecho y como medidas judiciales quedarían para cuestiones puntuales el defensor judicial y para problemas que se prolonguen en el tiempo, la curatela. La curatela que normalmente será una curatela no representativa. La curatela representativa quedaría para supuestos excepcionales. Bien, pues este es el cambio que se ha producido desde el punto de vista del derecho sustantivo, del derecho material. Entonces, el segundo punto, como les decía de mi exposición, es ver cómo está actualmente regulado en el derecho internacional privado autónomo español esta cuestión. Bien, entonces, en primer lugar, en relación con la competencia judicial internacional, tenemos 2 normas. Una primera que ambas están en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera norma establece la competencia de los tribunales españoles para adoptar medidas de protección cuando la residencia del adulto esté en España. Por lo tanto, el criterio por el que hemos optado, y ya veníamos optando desde hace muchas décadas, es el de la residencia habitual como criterio de competencia. Y la otra regla de competencia es para casos de medidas cautelares, medidas provisionales. Hay una norma general, muy general, para cualquier tipo de medida cautelar de derecho privado, que es la posibilidad de que los tribunales españoles adopten medidas cuando hagan referencia a personas que estén en España o a bienes que estén situados en España. Bien. En cuanto a la ley aplicable, ahí sí que hemos introducido cambios recientemente, en el año 2015 y en el año 2021, de nuestro criterio general para determinar la ley aplicable a una medida de protección de una persona con discapacidad es la residencia habitual, ¿no? Se va a aplicar la ley de la residencia habitual de la persona con discapacidad. Aquí hemos cambiado, hasta 2015 seguíamos el criterio de la nacionalidad y ahora hemos adoptado un criterio más adecuado, en mi opinión, que es el de la residencia habitual, por mostrar una proximidad mayor con la realidad de la persona con discapacidad. Bien, por otro lado tenemos una regla de ley aplicable para casos de conflicto móvil y finalmente una regla de ley aplicable para casos de medidas urgentes o de protección. Bien, entonces, críticas. Pues la primera crítica, ya es el tercer punto, hace referencia, o bueno, más que una crítica, es un problema que se plantea actualmente. El problema que se plantea actualmente, en primer lugar, hace referencia al supuesto de hecho. Y es que, como los países han ido incorporando estos principios que ha promovido la Convención de las Naciones Unidas a un ritmo distinto, pues sigue habiendo países que aplican la incapacitación y las figuras clásicas de protección de las personas con discapacidad, y hay otros como España que han eliminado esas figuras y han establecido un sistema de apoyos. Por lo tanto, ahora es más complicado establecer un supuesto de hecho, formular un supuesto de hecho en el que quepan todas estas figuras. Pero más complicado aún, y esto yo creo que es el punto clave, ¿no? El que hace necesario un tratamiento más detallado en un instrumento más extenso y no meramente en normas de derecho internacional privado autónomo, es la gran variedad de medidas que existen actualmente, de apoyos que existen, ¿no? Porque no tiene nada que ver una guarda de hecho con el establecimiento de un guardador judicial, perdón, de un defensor judicial,
que un mandato de protección, ¿no? Un poder otorgado por el propio adulto, ¿no? Entonces, cada una de esas medidas, en mi opinión, requieren quizá normas de conflicto diferentes, ¿no? Bien, en segundo lugar, otro gran problema es precisamente este, ¿no? El que no se, teniendo en cuenta que en España ahora tenemos como punto central, ¿eh? Lo que tiene prioridad a la hora de proteger a la persona es las medidas que a través de su autonomía de la voluntad haya creado, sin embargo no tenemos una norma de conflicto adecuada para regular esos poderes de representación otorgados por el adulto. Los otros dos problemas, enunciaré rápidamente porque ya me quedo sin tiempo, hacen referencia a el reconocimiento de las medidas, de nuevo, esta gran variedad de medidas que no tienen nada que ver unas con otras, hacen necesario, en mi opinión, que se especifique bien cómo se van a reconocer las medidas adoptadas en el extranjero, porque no es lo mismo un apoyo puntual, no es que una guarda de hecho, que un poder de representación, etcétera. Y finalmente, el último problema que apunto, que es el del el alcance que va a tener ahora el orden público. Dado que en España hemos adoptado hemos seguido de forma muy estricta el convenio de las Naciones Unidas sobre protección de las personas con discapacidad y hemos eliminado la incapacitación, pues habrá que ver cómo actúan los tribunales españoles frente a medidas adoptadas en el extranjero en las que haya habido una incapacitación, pues, si eso va a suponer algún problema de orden público o no. Bien, pues dejo para la fase de conclusiones mi propuesta, que es la ratificación del convenio de la Haya sobre protección de las personas con discapacidad, el convenio de la Haya sobre protección de personas adultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alberto Muñoz, por el respeto al tiempo y sobre todo por lo estructurado de tu ponencia. Esperemos que ahora, realmente, porque es una materia que a mí también me preocupa, sepamos adaptar esta nueva ley al caso concreto y así evitar la tragedia de la injusticia. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Juan Camilo Jiménez Valencia. Muchísimas gracias, Montserrat. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos, a mis copanelistas. También un saludo especial a los miembros de la Biblioteca de Arbitraje y al estudio Mario Castillo Freire y a Jorge Luis Collantes por esta amable invitación. Yo vine acá a hablar de un tema un poquito más relajado. Tal vez creo que todos ustedes van a hablar de temas supremamente importantes y transversales, digamos, en el mundo del derecho civil personas, y el mío es un poquito más, está como en la periferia. Les vengo a hablar en principio de fútbol, pero de cómo el fútbol puede, digamos, relacionarse con estos temas de derecho civil personas. Les voy a tratar un caso de un laudo arbitral que salió en septiembre del 2021 entre el club de fútbol Benfica en Lisboa y la FIFA. Y el caso trata, digamos, la esencia del caso es el artículo 19 del reglamento sobre el estatuto de las transferencias de menores de la FIFA. Y el artículo dice lo siguiente, y se los voy a leer para que empecemos por ahí. Las transferencias internacionales de jugadores se permiten solo cuando el jugador alcanza la edad de 18 años. Y el punto 2 dice, se permiten las siguientes 5 excepciones. A, si los padres del jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede por razones no relacionadas con el fútbol. Y esta regla, digamos, ¿de dónde nace o por qué nace? Porque la FIFA quería proteger a las familias y a los menores de edad que años atrás habían sido abusados o explotados y en esos casos el jugador menor para ir digamos, a jugar en un club, por decir algo, al Barcelona, dejaba todo, dejaba también a su familia y se iba solo desde los 6, 7, 8 años y empezaba una carrera futbolística a una muy temprana edad. Y la FIFA dijo, esto no va más, toca protegerlos y los menores se pueden ir a vivir a otro país para perseguir sus sueños, solo si toda su familia va y se van por razones no relacionadas con el fútbol. Y entonces les voy a contar un poco los hechos del caso, que es básicamente una historia.
En el verano del 2017 había un menor que el laudo protege y lo llama simplemente como X. Tenía 11 años de edad, nacionalidad sueca y aparentemente era un prodigio del fútbol. En el 2017, él que en ese momento jugaba con un club en Estocolmo, se va a un torneo de fútbol internacional, juega contra el Benfica y todos los medios internacionales empiezan a sacar su nombre y a decir, esta persona es absolutamente excepcional. En paralelo a eso, el padre del menor sufría, digamos, de temas médicos, era algo relacionado con osteoporosis y su médico tratante le recomienda irse a un lugar donde el tiempo sea más cálido. La familia, el padre, los padres y los 3 hermanos del menor, junto con el menor, se van a vivir a Barcelona y después se van a vivir a Lisboa. Antes de irse a vivir a Lisboa, el padre del menor llama al Benfica y le dice, oiga, yo quisiera que mi hijo pudiera jugar con el Benfica. Y el Benfica, muy, digamos, respetuoso de las regulaciones de la FIFA, dice, yo no puedo hacer nada por usted hasta que ustedes como familia no estén domiciliados, registrados y viviendo en Lisboa. Si ya están acá, yo puedo hacer el trámite para la transferencia. La familia se va en enero del 2018, se mudan todos a Portugal. Y en marzo, el Benfica aplica a la transferencia ante la FIFA. Y la FIFA le dice, no, no está demostrado que esta familia se haya trasladado a Lisboa por razones no ajenas al fútbol. Pasan algunos años, el Benfica vuelve a aplicar y la FIFA le dice otra vez, no, esto no está demostrado. Y después el Benfica apela a esta decisión ante un tribunal arbitral. Y este es el caso en el que nos encontramos. Y el tribunal básicamente le dice al Benfica, niega todas sus pretensiones y les dice, mire, ustedes no lograron demostrar que esta familia se hubiese trasladado a Lisboa por razones no ajenas al fútbol. Primero, usted me habla de un expediente médico en el que a usted alguna vez le recomiendan que de pronto tal vez era mejor ir a climas más cálidos, pero más allá de una carta de un médico de hace 7 años no hay nada y no hay ningún reporte de su médico tratante. 2, no hay evidencia de que ustedes se hayan mudado a Lisboa por razones laborales. 3, hay registros periodísticos muy claros que evidencian que el Benfica estaba interesado en fichar al menor. Y 4, la suma de todo esto es que resulta muy sospechoso que esta familia se haya trasladado, haya dejado todo de la nada en 2018, vendido todas sus pertenencias en Estocolmo y mudado a Lisboa, si no tuvieran algo ya, digamos, debajo de la mesa con el Benfica para que ficharan al menor. Y con base en todo esto, el tribunal les niega las pretensiones al Benfica, dice que no puede fichar al menor. Y yo aquí, digamos, a título ya de conclusión del caso, les confieso que caigo en un pequeño conflicto de interés, porque la decisión me parece absolutamente adecuada y razonable, y creo que si uno aplica la ley digamos, al marco fáctico, eso es lo que toca decir. Pero yo les confieso que mi esposa es portuguesa y en esa medida me parece muy difícil uno poder decir que no hay razones suficientes en la vida para irse a vivir a Lisboa. Creo que hay millones de estas y con esto concluyo mi exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Camilo Jiménez, por esta exposición tan gráfica y que nos ha ayudado a entender la problemática. Al final sí que es verdad que también entiendo, tú eres el experto, pero que se pretende proteger al menor. O sea que al final el bien a proteger es el interés superior del menor. Así que yo sí que lo veo una materia también muy trascendente e importante. Muchísimas gracias, Juan Camilo Jiménez. Ya sin más dilación, cedo la palabra a don Lucas Andrés Pérez Martín. Muchísimas gracias, don Lucas, adelante. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos, muy buenos días a Juan Camilo y a quienes nos sigan también al otro lado del Atlántico.
En primer lugar, evidentemente, como todos los compañeros, como lo han dicho todas las compañeras, debo agradecer al estudio Castillo Freire y a Jorge Luis Collante la invitación de participar en este encuentro, al igual que la invitación a participar en el Diccionario Digital de Derecho Internacional Privado, y también reflexionar sobre los estudios que he hecho durante algún tiempo sobre la concreción de la residencia habitual. Precisamente en el Congreso de la Carlos III, la profesora Rodríguez me ha escuchado, he tenido la suerte de participar en él y de, bueno, en algunos de esos congresos reflexionar sobre este tema, sobre el que he escrito en el diccionario. Aprovecho la primera intervención del profesor Muñoz para explicar la trascendencia, creo que no hace falta explicarla entre los expertos del derecho internacional privado, que tiene la residencia habitual para concretar la competencia judicial internacional y también la ley aplicable en el ámbito de derecho de la persona, que es lo que nos trae aquí. Esa residencia habitual, yo siempre he defendido que en la gran generalidad de los casos, más o menos, suele ser relativamente sencillo poder determinarla. Yo creo que más o menos la residencia habitual de todos los que estamos aquí puede ser determinada. Pero en este mundo global en el que hay tal movilidad, como hay movilidad en los jugadores de la FIFA, ¿verdad, profesor Jiménez Valencia? Y como hay movilidad en todas nuestras vidas, en Canarias nosotros tenemos mucha movilidad de personas por distintos tipos, nómadas digitales, ya no solamente por turismo, sino por distintos elementos, me ha hecho reflexionar sobre cómo podríamos nosotros desde la academia concretar cuáles son los criterios para determinar la residencia habitual, sobre todo en los casos puntuales, dificultosos, complicados, que vemos que llegan a los tribunales y que a lo mejor provocan que durante 2 o 3 años esas personas ni siquiera tengan acceso a concretar cuál es la competencia para resolver sus procedimientos. Los casos que más han llegado al Tribunal de Justicia son los de casos de menores, y precisamente por la importancia que tiene para las familias y los menores concretar esta residencia habitual, provoca que quizás 2 o 3 años después de empezar el procedimiento todavía ni siquiera se haya podido concretar la residencia. Por esto este tema me ha importado y ocupado durante varios años. En el ámbito de la residencia habitual de los menores, la doctrina es pacífica en admitir que hasta ahora el legislador europeo no los había concretado porque es un concepto fáctico que hay que concretar caso a caso y que hay que dejar a la jurisprudencia poder hacerlo. Y esa es la mayor parte de la doctrina, opina que esa es la situación correcta, que hay que dejar esa concreción. Otra parte de la doctrina opinamos que precisamente estos casos complejos están acreditando la necesidad de por lo menos ir concretando, darle seguridad jurídica a los operadores prácticos, a los tribunales, a nosotros como doctrina, para determinar esos criterios. Esto ha provocado toda una serie de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el año 2009, precisamente hasta el año 2022, en el que se dictaron 3 resoluciones que hablaban de la residencia habitual de los menores, en los que se ha ido concretando una doctrina concreta. Esa doctrina nos dice que estamos ante un concepto autónomo y único, que tiene que ser el centro habitual de vida e intereses del menor y que se tienen que ir concretando por determinados indicios. A veces alguna parte de la jurisprudencia establece qué indicios concretar y otra parte de la jurisprudencia establece qué indicios no concretar. Legislativamente hasta ahora solamente el reglamento de sucesiones había inicialmente establecido en sus considerandos 23 y 24 cuáles eran los criterios que precisamente para las sucesiones había que establecer. Porque un aspecto muy importante de esta doctrina del Tribunal de Justicia nos dice que en cada uno de los ámbitos materiales que analicemos, los criterios para determinar pueden ser diferentes. No son los mismos los criterios para determinar la residencia habitual en menores que los criterios para establecer la residencia habitual en sucesiones o en, por ejemplo, regímenes económicos matrimoniales o crisis matrimoniales. Y esto provocó que en el año 2012, en el reglamento, entra en vigor en el año 2015, de sucesiones se estableciesen los criterios de la duración, la regularidad, las condiciones y los motivos de la estancia, el hecho de que haya podido iniciarse esa estancia de una persona fallecida poco tiempo antes o mucho, por qué, qué ha hecho con su patrimonio, etcétera. Teniendo todos esos criterios más o menos asentados, hay una resolución que precisamente en el Congreso, y también tuve la oportunidad de hacer un artículo en Cuadernos de Derecho Transnacional, precisamente en el Congreso hablé de ella, de 25 de enero de 2021, en el que en un caso de un matrimonio que residía en Irlanda y que el padre iba para trabajar a Francia y después volvía a Irlanda y tenía todos los fines de semana y todas las vacaciones su residencia en Irlanda, el Tribunal de Justicia no la analizó, y por lo menos desde mi modesto punto de vista, para determinar cuál es la residencia habitual en el caso de crisis familiares hay que tener en cuenta no la residencia profesional, no la actividad que se desarrollaba en ese caso de lunes a viernes en Francia por el ámbito profesional,
para determinar la residencia a efectos del reglamento Bruselas 2 bis en su momento, Bruselas 2 ter ahora mismo, hay que determinar la residencia matrimonial, la vinculación que existe entre esas dos personas y su familia. En ese caso, por lo menos para mí, la residencia estaba en Irlanda, aunque el tribunal estableció Francia como principio interpretador para que después el tribunal irlandés lo determinase. Y precisamente en diciembre del año pasado ha llegado el primer momento en el que nosotros hemos abogado durante mucho tiempo por concretar los aspectos de los determinados criterios de la residencia habitual para los menores, que son los casos más conflictivos, son los casos en los que el interés superior de esos menores exige que se intenten resolver de la manera más rápida posible, y en el que el proyecto de reglamento de filiación de la Unión Europea lo ha establecido en su artículo 40, concretando aquellos criterios que había establecido la jurisprudencia. En mi opinión, es un paso positivo para la concreción legislativa de esos criterios, para si en su momento se aprueba ese reglamento con ese considerando o en la determinación de esos criterios podamos darle mayor seguridad jurídica, precisamente como el título de mi intervención hoy, para concretar la residencia habitual. Ya llegamos al tiempo que nos habían indicado en la moderación y dejo para una segunda parte una reflexión que va más allá y busca la concreción de los criterios de la residencia habitual para determinadas situaciones que viviremos en el derecho de las personas. Muchísimas gracias a todos por su interés y a Montserrat Pinto por su oportunidad para poder hablar ahora. Muchas gracias, don Lucas Andrés Pérez Martín, por tan didáctica exposición. Muy interesante todo lo que nos está contando y que nos ayuda también a enriquecernos profesionalmente y personalmente. Contamos ahora con la presencia de doña Juliana Rodríguez Rodrigo. Así que le cedo la palabra muy gustosamente. Muchas gracias, Monse. Bueno, me sumo a las felicitaciones de mis compañeros, a los organizadores de este magno encuentro mundial de Derecho Internacional Privado, y agradezco mucho que me hayan invitado a participar en esta mesa en la que comparto momentos con grandes profesionales y también con amigos. Bueno, me toca a mí cerrar esta mesa dedicada a temas actuales en materia de personas, de familia en general, y lo voy a hacer poniendo el foco en el artículo 21 del TFUE, el artículo dedicado a la libre circulación de personas. Libre circulación de personas, que es un principio, un derecho que forma parte del orden público internacional europeo, de producción europea, que por lo tanto compartimos, es común todos los Estados miembros de la Unión Europea, y que por ello también todos los países, los 27 Estados que conforman la Unión Europea en la actualidad, deben respetar y deben observar. Si bien esto está claro, debería estar claro al menos, es verdad que tenemos muchos, cada vez más, asuntos en los que este principio, este valor, se ve contrapuesto, se ve, podríamos decir, no vulnerado, pero sí casi por principios, derechos de origen nacional que forman parte del orden público nacional de diversos Estados miembros. Es verdad que este es un tema que lleva ya varios años ahí, el principio de mutuo reconocimiento, partimos del reconocimiento de las mercancías, hemos pasado por el reconocimiento de las resoluciones judiciales, extrajudiciales. Sin embargo, siguen llegando al Tribunal de Justicia determinados casos en los que se apuesta, o se debería al menos apostar, por un reconocimiento que va más allá de todo esto que hemos comentado, que es el reconocimiento de las situaciones jurídicas creadas conforme a la legislación de un Estado miembro, reconocimiento en el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Como digo, seguimos encontrándonos, la más reciente es del año 2021, con resoluciones judiciales en las que, como digo, se pone en contraposición este principio fundamental, como digo, que forma parte del orden público europeo, este principio de libre circulación de personas, con, insisto, pues otros principios, otros derechos que forman parte del orden público nacional de diversos estados. Para empezar, yo parto de la idea de que esto no debería existir, estas situaciones no deberían darse. Yo no concibo la Unión Europea como una unión de distintos estados en los que las legislaciones nacionales de diferentes estados miembros chocan con principios fundamentales del derecho europeo. Todos los estados, cuando forman parte de la Unión Europea, aceptan ese acervo europeo, esos derechos y principios fundamentales, y por lo tanto no deberían existir legislaciones de origen nacional que vulneren, que contradigan, que se opongan a esos principios fundamentales. Sin embargo, existen. Sin embargo, tenemos casos en los que se ve esa contradicción. Casos que vamos a mencionar a continuación, vamos a poner dos ejemplos simplemente. En esos casos, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha adoptado una solución inteligente, a mi modo de ver, pero es una solución que tarde o temprano va a tener que cambiar. Es una solución, a mi modo de ver, a medio gas, podríamos decir. Se está quedando un poco en tierra de nadie, en una posición equidistante respecto de los dos intereses en juego, respecto del orden público, de los valores, de los principios que forman parte del orden público internacional europeo y los valores y principios del orden público internacional nacional de diferentes estados. Como digo, se queda en una posición un poco a igual distancia de ambos. Y en mi opinión, lo diré con otras palabras en la conclusión, debería ir más allá. Pero bueno, lo que está haciendo hasta ahora el Tribunal de Justicia a la hora de resolver estos conflictos es, como digo, utilizar, sin decirlo, el orden público internacional atenuado para, respetando la libre circulación de personas, no invadiendo o no diciendo a los estados nada en relación con los principios que conforman su orden público internacional nacional de esos países en cuestión. Les pongo ejemplos para que nos entendamos y vemos el contexto del que estamos hablando. Por ejemplo, el caso Coman, que todos ustedes seguramente conocerán, caso Coman de 5 de junio del año 2018, o el caso Pancharevo, más reciente, de 14 de diciembre del 2021. En el primero de ellos, bueno, en los dos, los protagonistas es una pareja de personas del mismo sexo. En el primero de ellos, en el caso Coman, la pareja es de dos hombres, un nacional rumano, el señor Coman, y un nacional norteamericano, el señor Hamilton. Los dos contraen matrimonio en Bruselas y se plantean ir a residir a Rumanía. La forma de residir en Rumanía la articulan alegando la directiva 2008/34 y diciendo, bueno, pues que el señor Hamilton, que es el nacional de un tercer estado, de Estados Unidos, es cónyuge del señor Coman, ciudadano europeo, y por lo tanto tiene derecho a obtener ese permiso de residencia por más de 3 meses en Rumanía. Las autoridades rumanas, a las que le solicitan ese permiso, ese derecho de residencia por más de 3 meses en ese país, deniegan ese derecho de residencia alegando que el señor Hamilton no es esposo, no es cónyuge del señor Coman. ¿Y por qué no lo es? Porque en el derecho rumano, el Código Civil rumano, prohíbe el reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo. Por lo tanto, para Rumanía, esta pareja no es un matrimonio. Al no ser un matrimonio, porque no lo pueden reconocer, el señor Hamilton no es cónyuge del señor Coman. Y al no ser cónyuge, no se puede beneficiar de ese derecho a residir por más de 3 meses en Rumanía. Esto llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia lo que hace, como he comentado anteriormente, es, sin decirlo, aplicar orden público internacional atenuado. Aquí lo que está en juego, lo que está en conflicto es libre circulación de personas, que forma parte del orden público internacional europeo, junto con otros principios, nos centramos en este, y por otro lado, un principio de orden público rumano, que es que el matrimonio tiene que ser la unión de dos parejas de distinto sexo. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Justicia? El Tribunal de Justicia lo que dice es, no me meto en tu concepción de matrimonio, Estado rumano, es decir, yo ahí no entro, los Estados miembros son libres de definir, de regular el matrimonio como consideren conveniente, pero todos los países que forman parte de la Unión Europea al menos no deben obstaculizar la libre circulación de personas. Digo que al menos no deben obstaculizar porque no se les pide que favorezcan, sino que no obstaculicen al menos. Entonces, no deben obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas. Y no reconociendo ese matrimonio, lo que hacen es obstaculizar ese ejercicio porque, lógicamente, esa pareja, si sabe que no va a ser reconocida como matrimonio en Rumanía, eso es un elemento que les va a hacer que se piense muy mucho si circular. Es decir, es un elemento que obstaculiza la circulación. Si yo sé que en Rumanía no voy a ser tu cónyuge, pues no lo pensamos y nos quedamos en Bruselas y no nos movemos a Rumanía. Entonces, lo que hace el Tribunal de Justicia es decir, ustedes deben permitir o deben obstaculizar la libre circulación de personas, yo no entro en su concepción del matrimonio, pero deben permitir esa libre circulación. Por lo tanto, lo que les pido es que reconozcan este matrimonio de personas del mismo sexo solo a estos efectos, solo a los efectos de la residencia, es decir, de que circulen y puedan residir en Rumanía esta pareja, solamente a esos efectos, orden público internacional atenuado, es decir, el efecto nuclear del matrimonio, que es el reconocimiento de la unión nupcial de los mismos, no se va a reconocer, pero sí los efectos, en concreto para favorecer o para al menos no obstaculizar la libre circulación de personas. En el caso Pancharevo ocurre algo más o menos muy similar. El caso Pancharevo es de dos mujeres que contraen matrimonio, una es búlgara y la otra es de Reino Unido, residen en España, tienen una hija, obtienen un certificado de nacimiento de la hija, el certificado de nacimiento español, la hija aparece como hija de ambas mujeres.
solicitan un certificado de nacimiento también en Bulgaria, búlgaro, a los efectos de poder tener un documento de identidad para la niña, el documento de identidad que va a facilitar la libre circulación de la menor. Las autoridades por las rumanas dicen que no conceden ese certificado de nacimiento porque para Bulgaria atenta contra el orden público búlgaro reconocer un matrimonio de personas del mismo sexo. Todo viene por lo mismo, en el fondo estamos hablando de lo mismo, el matrimonio de personas del mismo sexo. Respuesta del Tribunal de Justicia, la misma. Trae de nuevo a colación la sentencia Coman, la doctrina Coman, para decir que el Tribunal de Justicia no va a entrar en la regulación que tengan los Estados miembros acerca del matrimonio. Cada Estado miembro es libre de regularlo como quiera, pero tenemos un principio fundamental, libre circulación de personas, y todos los estados de la Unión Europea, por formar parte de la Unión Europea, deben, insisto, no favorecer, al menos no obstaculizar esa libre circulación de personas, para lo cual deben reconocer, en este caso particular, el matrimonio de estas personas del mismo sexo, solo a estos efectos de permitir la libre circulación de las personas. Como digo, es la misma doctrina de reconocer situaciones creadas en un Estado miembro conforme a la ley de ese Estado miembro en el resto de Estados miembros. Como digo, el tribunal por ahora se queda ahí, como digo, en una posición un poco equidistante, es decir, vamos a respetar ambos órdenes públicos, orden público europeo, libre circulación de personas, y orden público nacional, el matrimonio es el que es, y no se reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo, perfecto, no lo reconozcáis, estamos de acuerdo con vosotros, o al menos no vamos a deciros que lo tenéis que reconocer, pero para equilibrar o para conectar, para hacer convivir ambos principios, reconocer solamente estos efectos que permiten la libre circulación de las personas. Solución, como digo, que en conclusiones criticaré o al menos matizaré desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Juliana Rodríguez, por esta exposición tan didáctica y tan gráfica que nos ha ayudado a entender el problema. Ahora pasaremos, seguiremos, si no me dicen nada de contrario, los ponentes, el mismo orden de intervenciones, para conceder estos 3 minutos a cada uno para conclusiones o aportar lo que consideren. Don Alberto Muñoz Fernández, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para felicitar a los ponentes que me han precedido porque han sido exposiciones brillantes y clarísimas e interesantísimas. Bien, y bueno, había dejado para el final la propuesta, ¿no?, del convenio de La Haya del año 2000 sobre protección internacional de adultos y principalmente es por una cuestión que, pues lo que le decía, ¿no?, que el modo en que ahora se regula la protección de las personas con discapacidad pues requiere una sofisticación extra, conectando con lo que ha dicho antes Esperanza, del derecho internacional privado, que yo creo que el derecho internacional privado autónomo no puede conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el convenio de La Haya, por ejemplo, y que quizá no puede hacer el derecho internacional privado autónomo? Pues en primer lugar es detallar para distintas medidas que son de distinto carácter, por ejemplo, una autorización puntual para hacer una compraventa, pues establece una norma de competencia judicial internacional específica con su norma correspondiente de ley aplicable específica, ¿no? Entonces, prevé para distintos tipos de normas que requieren un trato un poco diferenciado, pues normas más precisas, ¿no? En segundo lugar, en relación con los puntos de conexión, aunque, y como ha dicho Lucas Andrés, pues la residencia habitual es el criterio pues quizá el más adecuado para este tipo de cosas, y se unifica el fórum y el jus, son competentes con carácter general las autoridades de la residencia habitual y aplican su propia ley. Sin embargo, establece un mecanismo, este convenio de La Haya, que permite que en casos concretos en los que sea más conveniente aplicar una ley distinta a la de la residencia habitual, pues a través de unos mecanismos de cooperación y de coordinación se pueda aplicar esa ley más conectada con el asunto o que protege mejor al adulto en el caso concreto, o incluso pues también se puede transferir la competencia a una autoridad que esté mejor situada para la protección del adulto que la de la residencia habitual, ¿no? Entonces, lógicamente, esto simplemente con normas de derecho internacional privado autónomo no se puede conseguir, ¿no? Y finalmente, en relación con el reconocimiento, pues ocurre lo mismo, ¿no? El establecer
convenio en el que hay unas normas de reconocimiento comunes, pues facilita la libre circulación de las personas, que puedan prever si las medidas de protección que se han establecido se van a poder reconocer fuera o no, y sobre todo y especialmente los poderes de representación otorgados por el propio adulto. El Convenio de La Haya establece una norma de conflicto específica para estos poderes de representación, establece un certificado que permite, un certificado uniforme que permite, que facilita el reconocimiento entre los estados parte del convenio y que, bueno, pues por la información que tengo, hoy en día, por ejemplo, en España, los notarios dicen que los poderes de representación otorgados por el propio adulto antes de perder sus facultades, pues están siendo muy utilizados, ¿no? Entonces, pues yo creo que es urgente tener una norma tanto de conflicto específica para esta cuestión como para su reconocimiento. Y esto, el modo más, el lugar donde está regulado de mejor manera es este convenio de La Haya. Muy bien, pues esto es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, don Alberto Muñoz. Efectivamente, vamos a tener que trabajar mucho para aplicar estas medidas, como dices, pues que van a tener que ser más sofisticadas y concretas en cada caso puntual. Don Juan Camilo Jiménez Valencia, es su turno. Muchas gracias, Montserrat. Yo solo quiero cerrar con dos conclusiones muy breves y muy puntuales. La primera es que, a mi juicio, estos temas de derecho civil personas, como les decimos en Colombia, son esenciales y por ser esenciales siempre van a ser actuales. Y es muy interesante para mí ver cómo podemos trazar el origen desde, digamos, desde el digesto que compiló Triboniano por orden del emperador Justiniano, después en el Código Civil Napoleónico que llegó incluso a Latinoamérica, ver cómo está en todos los ordenamientos jurídicos, incluyendo el derecho europeo que ustedes han mencionado, y termina llegando incluso a las regulaciones de la FIFA, que es algo para mí absolutamente maravilloso ver, digamos, la trascendencia que tienen estos temas en todos los ámbitos de la vida humana. Y el segundo punto es que para mí es muy interesante ver cómo los operadores jurídicos, distintos operadores jurídicos pueden interactuar con los menores. Y al finalizar mi exposición, Montserrat hizo un comentario y dijo, bueno, para mí esto es realmente una regulación que se tuvo en cuenta para proteger a los menores. Y en efecto, así es. Y este caso, como les mencioné, es un caso entre el Benfica y la FIFA. No, digamos, el menor no era parte del caso, pero el menor pudo dar una declaración testimonial durante el procedimiento arbitral. Y el último párrafo del laudo, antes de cerrar y resolver el caso, el árbitro dice, mire, yo no quiero que sienta usted, menor, que yo no tengo empatía por usted. Siento empatía por la frustración y la rabia que usted está sintiendo en este momento porque usted le gustaría estar jugando en torneos oficiales de la FIFA con el Benfica. Espero profundamente que su motivación no se pierda y su sueño de ser un jugador de fútbol profesional, digamos, se llegue a realizar. Y le aclaro que si bien en este momento no puede registrarse en el Benfica, el próximo año usted va a estar en el marco de otra excepción, porque en ese momento el menor tenía 15 años ya, y hay otra excepción que dice, si el menor tiene 16 y la transferencia se hace entre países de la Unión Europea, se puede hacer la transferencia. Pero el punto va que el operador jurídico se toma el trabajo de escribirle un párrafo a alguien que en puridad de verdad no es parte del caso y decirle, entiendo lo que está sintiendo, entiendo lo que está sufriendo y no se preocupe, siga adelante. Y eso es muy bonito, ver cómo en temas de derecho civil personas ese tipo de cosas pasan y lo he visto también en fallos de la Corte Constitucional colombiana, cuando toca temas de menores, a veces modifican el lenguaje para que pueda ser, digamos, efectivamente comunicado a alguien que, digamos, que lo entienda y que es menor y que no tiene todas las capacidades cognitivas de, digamos, de alguien que ya hizo toda la carrera de derecho. Y con eso cierro. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Me ha encantado porque has mencionado a Justiniano, el emperador romano Justiniano y la humanidad
y me ha hecho recordar que el gran jurista Pintor Ruiz, que fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona, que en paz descanse, siempre nos decía en sus últimos años, recordad lo que aconsejaba el emperador romano Justiniano. Es muy importante dar a cada uno lo suyo, pero más importante es aún la humanidad. Y eso es lo que nos acabas de transmitir a nosotros. Así que muchísimas gracias. Bien, tiene la palabra don Lucas Andrés Pérez Martín. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí oyendo las distintas opiniones y cerrando los temas vinculados a las personas, ¿no? Desde materias tan diversas. Y yo solamente para este momento final me atreví a hacer una pequeña propuesta, me lo ha escuchado la profesora Rodríguez en alguna ocasión, para determinar los criterios en cada uno de los ámbitos de trabajo que realizamos con las personas. ¿Por qué? Porque como comenta el propio Tribunal de Justicia, que yo creo que todos podemos entender, los criterios son diferentes. Por lo tanto, en las relaciones paterno-filiales, que ya las hemos visto, hemos ocupado más tiempo precisamente porque son las que más ha resuelto el Tribunal de Justicia y porque son las que ahora mismo acaba de proponer la regulación del reglamento sobre filiación, publicado por la Comisión Europea el 7 de diciembre del año 2022, estaríamos hablando del lugar de situación física del niño. El niño tiene que tener una cierta presencia en ese lugar, en el que tenga su centro de vida vinculado a su relación familiar, su escolarización, sus lazos sociales atendiendo a la edad que tenga. Claro, los niños tienen distintos lazos sociales atendiendo a su momento, su edad y su madurez. Tener la vinculación con sus padres o con otros familiares vinculados a sus padres precisamente por su relación anterior, siendo importante el idioma y la nacionalidad, pero no siendo los criterios fundamentales. En cuanto a las crisis familiares, como comentaba antes del Tribunal de Justicia, que creo que resolvió de forma incorrecta, el lugar de la vida en común. ¿Dónde están los intereses comunes de la familia? No dónde están los intereses diferenciados de cada uno. A lo mejor los intereses comunes ya se han roto porque ya viven en lugares diferentes. Pero existe la posibilidad en estas situaciones del mundo de la globalización y que nosotros estudiamos de personas que se mueven, que los intereses familiares estén en un lugar y que los intereses profesionales estén en otro y que durante un determinado tiempo una familia conviva con esa dualidad. Recordemos que el Tribunal de Justicia, para mí, muy acertadamente, refleja que las personas solamente tienen una residencia habitual. Pueden tener distintos lugares del mundo donde vivan. Eso es otra cosa diferente, pero desde el punto de vista jurídico solo deben tener una residencia habitual porque es un principio básico para la seguridad jurídica, para esa concreción. En el ámbito de las relaciones económicas de pareja también tendríamos que ver cuáles son las relaciones entre las personas vinculadas a esa pareja registrada, reglamento europeo o matrimonios, pero tendríamos que tener en cuenta ese factor económico, esa voluntad de las personas de establecer las relaciones económicas que se producen entre ambos, las actividades laborales de las cuales se obtienen réditos de esa situación económica, dónde están esos intereses comunes y si existe un lugar en el que ambas personas puedan determinarlo. Y por último, para acabar ya en estos últimos 3 minutos de finalización que tenemos, en el ámbito de las sucesiones, tener en cuenta el porqué. Esto es muy importante. El porqué es importante en los anteriores, pero el porqué del motivo de la última residencia habitual, de la última estancia habitual de una persona que ha fallecido en un determinado lugar. Puede haber cambiado su vida por cosas muy puntuales, puede cambiar su vida solamente por aspectos vinculados, por ejemplo, a la salud, o puede cambiar su vida de forma determinante en la que ha llevado a cabo también otros aspectos externos de terceras actividades, como por ejemplo vinculado a la compra de una vivienda o a la venta de la vivienda anterior o a sus relaciones personales, que determine que una persona que se ha movido puede tener la residencia habitual en un determinado lugar u otro antes de fallecer. Y termino esperando expectante a la profesora Juliana Rodríguez y su opinión sobre Koman, Pacharev, Resnick, cosas que hemos trabajado tanto tiempo conjuntamente. Muchísimas gracias, Lucas Andrés Pérez. Escuchándote, me surgía la duda de qué pasará con estos jóvenes que dicen que no viven en ningún lugar, que no tienen residencia habitual en el lugar, porque viajan con un ordenador y trabajan en mil ciudades distintas y en momentos distintos. Así que te doy la palabra a Juliana Rodríguez. Montserrat, no me des más temas para seguir hablando de eso, que entonces sigo hablando de eso. Bueno, yo para concluir, más o menos ya lo he comentado antes, recordamos que estamos hablando de esa contraposición entre derechos, valores de origen europeo respecto de los de algunos de origen nacional. Estamos incluso cuestionándonos, es lo que yo me cuestiono, incluso la propia Unión Europea, los distintos países que conformamos la Unión Europea, porque
como ya he comentado antes, para mí no es concebible, no debería existir estas situaciones que se han planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de situaciones, como digo, de ordenamientos de origen nacional que se contraponen, que se oponen a determinados principios fundamentales de la Unión Europea. Es verdad que en el ámbito del matrimonio, como ya que son los dos casos que hemos puesto, en el ámbito del matrimonio, cada Estado es libre de configurarlo, de regularlo como quiera, pero si todos formamos parte de la Unión Europea, todos bebemos de los mismos principios y derechos fundamentales, podemos tener regulaciones dispares, claro que sí, pero nunca tan antagónicas como para que el matrimonio creado en un país atente contra el orden público de otro. Todos de la Unión Europea, los dos de la Unión Europea. Eso es imposible. Si todos tenemos los mismos principios fundamentales, no es posible, no debería ser posible. Entonces, mi apuesta es que yo creo, bueno, no lo sé, confío en que en algún momento el Tribunal de Justicia no tenga más remedio que ir más allá, dar un paso más allá y exigir el reconocimiento mutuo. Tenemos en la Unión Europea el principio de reconocimiento mutuo, es verdad que es un anhelo, es verdad que es un objetivo que se aspira a cumplir, no lo tenemos totalmente cumplido en las distintas áreas en las que se aplica, por ejemplo, en resoluciones judiciales o extrajudiciales, vamos cada vez avanzando más y más y más, pero no tenemos un reconocimiento automático y mutuo, que es lo que deberíamos tener dentro de la Unión Europea, pero yo creo que debemos llegar a ese reconocimiento. Bueno, creo que es verdad que es una ilusión porque cada país tiene su propio ordenamiento, es muy difícil llegar a eso, pero bueno, es a lo que aspiramos. Yo creo que en materia de familia deberíamos extrapolar esa idea del mutuo reconocimiento para reconocer en todos los países miembros instituciones, situaciones jurídicas creadas conforme a la legislación de un Estado miembro, siempre que esa legislación evidentemente respete los principios fundamentales europeos, ¿vale? Pues esas instituciones, esas situaciones jurídicas creadas deberían reconocerse en el resto de Estados miembros para que, entre otras cosas, se propicie, se favorezca la libre circulación de personas. Entonces yo creo que el Tribunal de Justicia hasta el día de hoy, como digo, está en ese equilibrio de funambulista, en ese equilibrio de no me voy para un sitio, no me voy para otro, me quedo un poco en el medio y a ver si me mantengo ahí en el acero y no me caigo, pero yo creo que debe dar un paso más, espero que en algún momento lo dé, pero evidentemente es muy complicado porque eso incluso podría llegar a suponer pues tener que plantearnos si determinados países que la Unión Europea no deberían estar en la Unión Europea, y a eso evidentemente no vamos a llegar, al menos no por ahora, por lo que ya conocemos de los juegos políticos y demás, que es muy complicado llegar a eso, pero en puridad de derecho, pues hombre, debemos estar todos, estupendo, pero hay que exigir un poquito más, en mi opinión, de respeto a los principios fundamentales y que los ordenamientos nacionales, dentro del margen de maniobrabilidad y de libertad que dan las instituciones europeas y la regulación europea, pues eso, no vaya más allá esa regulación nacional de oponerse a los principios fundamentales europeos y que, concluyendo, situaciones jurídicas creadas conforme a la legislación de un Estado miembro puedan ser reconocidas en el resto de países miembros de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. A todos, muchísimas gracias por ante todo felicitaros, porque realmente conseguir en tan poco tiempo trasladarnos los temas y hacer que los entendamos también, yo personalmente he disfrutado muchísimo, espero que los participantes lo hayan hecho tanto como yo, y os doy las gracias porque me habéis enriquecido tanto personal como profesionalmente y felicitaros. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.